Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 10. Nuevas tareas de desbloqueo. El bar de la hermana Margaret estaba inusualmente tranquilo. Wade se había marchado antes para empezar a preparar su próximo movimiento contra Francis, dejando a Roberta solas con Weasel, que estaba ocupado organizando papeles detrás del mostrador. Así que dijo Comadreja, alzando la vista. ¿De verdad quieres ser mercenario? Roberta sintió. Sí. Necesito dinero. Comadreja le dirigió una larga y escéptica mirada. Wade ya le había contado lo más importante. El misterioso factor de curación de Robert, el incendio, la fuga, el laboratorio. Incluso había asumido que los poderes de Robert provenían del mismo experimento que alteró sus propios genes. Eso no era del todo cierto. En realidad, las habilidades de Robert no provenían en absoluto de algún mutante. Provenían de algo mucho más extraño. Un sistema en su cabeza que le permitía desbloquear supertalentos de nivel de escuela secundaria, extraídos de un mundo que ni siquiera debería existir aquí. Pero Weasel no necesitaba saber eso. Lo que importaba ahora era empezar. Necesito dinero en efectivo, continuó Robert, y lo que es más importante, una identidad legal. Y Wade dijo que tú podrías ayudarme con eso. Comadreja se reclinó en su silla y se rascó la nuca. Bueno, por el bien de Wade, supongo que puedo presentarte a alguien. Metió la mano debajo del mostrador y sacó un pequeño fajo de tarjetas laminadas negras y doradas, colocándolas cuidadosamente sobre la barra. Repasemos esto rápidamente, dijo Weasel. Aquí hay dos tipos principales de contratos. Tarjetas oro y tarjetas negras. Levantó una para enfatizar. Los trabajos de tarjeta dorada son para gente fácil. Amenazas insignificantes, seguir a un marido infiel, intimidar a acosadores, ahuyentar a un casero. Puede que te griten, quizá te den un puñetazo, pero la paga es una miseria. Normalmente entre $50 y $200. Robert arqueó una ceja. ¿Y los negros? La carta Weasel mostraba una elegante y ominosa tarjeta negra con ribete rojo. Esto es para cuando la cosa se pone seria. Asesinatos a sueldo, vigilancia de gente peligrosa, secuestros, sí, esas cosas que te hacen salir en los titulares si la cagas. Robert entrecerró los ojos. ¿Y estás repartiendo esto como si fuera una fiesta de Halloween? Oye, yo no soy tu jefe. Yo solo asigno los trabajos, dijo Weasel encogiéndose de hombros. Lo que hagas después de coger la tarjeta no es asunto mío. Pero si coges una tarjeta negra, aceptas las consecuencias. Da igual que seas amigo de Wade o sobrino del Papa. No te voy a cubrir las espaldas si las cosas se tuercen. Roberta sintió. Entendido. Bien. Porque no quiero tener que raspar lo que quede de ti de la acera. Comadreja empujó la pila de cartas hacia él. Roberto hojeó primero los anuncios dorados. Como era de esperar, en su mayoría eran trabajos inofensivos. Ahuyentar al exnovio en el complejo de apartamentos. Espiar a la prometida infiel en el estudio de yoga. Entregar una amenaza anónima a un becario de Wall Street. Los pagos eran ridículos. Podrían darle de comer un día, tal vez dos, pero ni de lejos lo suficiente para falsificar documentos, conseguir una identificación falsa o el tipo de equipo que eventualmente necesitaría. Luego llegó a las cartas negras. El tono cambió instantáneamente. Asesinar al matón de la familia Ross, Jeff Mond $1.000. Vigilancia del lugarteniente de la banda Blood Wolf, Warner Eulet $5.000. Secuestrar a Ashley Suzanne, hija de un magnate inmobiliario. $100.000. Robert exhaló lentamente. No se trataba de trabajos insignificantes. Eran peligrosos, probablemente ilegales y casi con toda seguridad implicarían armas, pandillas y persecuciones policiales. Hizo una mueca. No se había apuntado a esto. Necesitaba ingresos, no un obituario. Ni siquiera sabía disparar bien. Justo cuando estaba a punto de volver a colocar la pila de comida sobre la barra, algo hizo clic en su cabeza. Título activado. Pedido solicitado, requisitos cumplidos, condición para desbloquear. Elimina a 15 criminales de alto riesgo, 0,15 recompensa. Título tirador de élite de nivel preparatoria. Su mano se quedó congelada en el aire. ¿Un nuevo título? Después de casi 2 meses, por fin había aparecido otro. Robert entrecerró los ojos al leer de nuevo el requisito. Matar a 15 criminales pecadores. Una carta negra salió volando de la pila como si estuviera de acuerdo.
Recordaba lo que el sistema había hecho por él la última vez. El título de especialista le había otorgado la inmortalidad. Solo eso lo había salvado incontables veces. Ahora, ¿y un francotirador? Si el nombre significaba lo que él creía, ese título podría darle la ventaja que tanto necesitaba en un mundo lleno de balas y mutantes sedientos de sangre. Volvió a mirar las cartas. Asesinos. Traficantes. Matones de pandillas. No tenía por qué gustarle. Pero si elegía bien a sus víctimas y podría hacer algo bueno. No eran inocentes. Eran criminales. Asesinos. Depredadores. Y necesitaba poder. Extendió la mano hacia una de las cartas negras. Comadreja ya estaba agarrando el montón de nuevo cuando Robert le dio un manotazo para detenerlo. Yo aceptaré los contratos de los gánsteres, dijo Robert. Comadreja parpadeó. ¿Qué? Me has escuchado. Pero acabas de decir que no buscabas provocar problemas. Robert se irguió, con tono firme. Eso era antes. Ahora, no se trata de dinero. Hizo una pausa. Se trata de luchar contra el crimen. Weasel arqueó una ceja y señaló la botella de Coca-Cola que Robert tenía en la otra mano. Estás combatiendo el crimen con un refresco en una mano y haciendo negocios ilegales en la otra. Robert dio un sorbo. Todos luchamos a nuestra manera. Comadreja suspiró. Vas a morir, tío. Robert sonrió. Hoy no. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Reflexiones de los creadores Dragonscribe 31. Dragonscribe 31. Crear es difícil, anímenme. Voten por mí. ¿Tienen alguna idea para mi historia? Coméntenla y díganme. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 11. Se perdió el rostro del villano. Robert salió del bar de la hermana Margaret al lúgubre callejón de Brooklyn, haciendo girar distraídamente una tarjeta negra entre sus dedos. Eliminen a Jeff Mond de la banda Russian Ross recompensa. $1.000. Era la tarjeta negra que menos pagaba Weasel, pero Robert no tenía muchas opciones. Las misiones de tarjetas negras de mayor nivel requerían un depósito inicial del 10%, dinero que sin duda no tenía. Weasel ya le había hecho un favor al adelantarle los $100 de esta. Robert echó un vistazo a los detalles de la tarjeta. Weasel le había proporcionado información básica sobre Jeff Mond, incluyendo sus lugares habituales. Por desgracia, Robert era nuevo en Brooklyn y no tenía ni idea de cómo orientarse en el laberinto de calles. Tomar un taxi habría sido lo más sensato, pero en ese momento, su solvencia económica era comparable a la de una caja de cartón mojada. Sin dinero, no hay taxi. Suspiró. Necesitaba un milagro, o al menos una cartera. Como si el universo mismo los hubiera invocado, dos figuras le bloquearon el paso en la salida del callejón. Ambos eran jóvenes, llevaban sudaderas con capucha y tenían expresiones amenazantes. Uno de ellos lucía dos prominentes dientes de oro que brillaban en la penumbra. Asiático. Se burló el del diente de oro, levantando el puño como si quisiera asustar a Robert. Vacía tus bolsillos. La cartera, el móvil, todo y nunca pudo terminar la frase. Robert, sin dudarlo, levantó la pierna con precisión milimétrica, aterrizando justo entre las piernas del atracador de dientes de oro. Los ojos del joven casi se le salían de las órbitas. Un gemido ahogado y lastimero escapó de sus labios mientras se desplomaba de rodillas, con la boca abierta en un grito silencioso. El otro asaltante, un hombre con rastas sucias, se quedó paralizado, con los ojos desorbitados. Claramente había visto cierta resistencia antes, pero la reacción decisiva e implacable de Robert era algo totalmente distinto. Antes de que el hombre con rastas pudiera moverse, Robert se abalanzó sobre él y le propinó un sólido puñetazo en la mandíbula, haciéndolo caer de bruces sobre el hormigón. Ignorando los gemidos de dolor de sus víctimas, Robert les registró rápidamente la cintura. Efectivamente, esto era Estados Unidos. Tierra de libertad, águilas calvas y armas que se encuentran fácilmente en las calles. Encontró una pistola cuidadosamente escondida en la cintura del atracador rastas. «¡Guau!», murmuró Robert con admiración, comprobando su peso. El sistema de botín de Estados Unidos es realmente impresionante. Nunca conseguirías objetos como estos en ningún otro sitio. Desactivó el seguro con una indiferencia estudiada y lo apuntó directamente a la frente del hombre con rastas. Al instante, el asaltante quedó tendido en el suelo, con las manos entrelazadas tras la cabeza como si hubiera ensayado el movimiento cientos de veces. La fluidez de su rendición fue realmente admirable. «Oye, tío, solo era una broma», gimió el atracador con rastas. Robert sonrió amablemente, con el arma aún apuntando.
Oh, no te preocupes, me encantan las bromas. Te propongo algo. Dime todos tus peores crímenes y yo decidiré si mereces o no un tiro. El atracador de rastas parpadeó confundido. ¿Eh? Robert suspiró con impaciencia, haciendo un gesto con la pistola. Rápido. ¿Qué tan mal estás? ¿He asaltado a algunas personas? ¿Les he robado teléfonos y carteras? Robert echó un vistazo al panel que brillaba tenuemente, el único que él podía ver. Apareció un nuevo texto. El objetivo no cumple las condiciones. Robert negó con la cabeza solemnemente. Lo siento, amigo, no es lo suficientemente malo. El hombre de las rastas tragó saliva. Era un juicio extrañamente desalentador de escuchar. Sintiendo una extraña actitud defensiva, añadió. Yo tampoco les pago nunca a mis prostitutas. Robert volvió a comprobarlo. Aún no es suficiente, dijo frunciendo el ceño. Una vez espié a mi vecina mientras se duchaba. Robert puso los ojos en blanco. Da miedo, pero aún no es lo suficientemente malvado. Yo robé en la tienda. Suplicó desesperadamente el atracador. No. Eso es aguafiestas. El hombre de rastas empezó a soltar, a borbotones, delitos cada vez más insignificantes, y su voz se convirtió en un chillido de pánico. Era impresionante. Se trataba de un nivel de confesión que incluso a la policía de Nueva York le costaba arrancarle a criminales curtidos, y allí estaba él, confesándolo todo en un callejón de Brooklyn. Robert, sin embargo, seguía completamente impasible. Había estado esperando que este atracador le revelara su nuevo talento, pero simplemente no daba la talla. ¿En serio? Se burló Robert, interrumpiendo la confesión incoherente del hombre. ¿Eso es lo mejor que tienes? ¿Te haces llamar un villano? Estás dejando en ridículo a todos los supervillanos que han existido. El hombre de las rastas guardó silencio, derrotado. Tú tienes el arma, amigo. Tú pones las reglas. Robert suspiró profundamente, decepcionado. Olvídalo. Los logros nunca son fáciles. Los registró rápidamente a ambos hombres, confiscándoles el dinero en efectivo, los teléfonos y una segunda pistola que Gold Todd llevaba escondida en el pantalón. Ahora, anunció Robert alegremente, he dicho que todo lo de valor. Eso incluye los dientes de oro de tu amigo. Ah, ¿y esas Jordan que llevas puestas, son auténticas? El atracador de rastas lo miró boquiabierto, incrédulo. De repente se dio cuenta de que, comparado con aquel despiadado asiático que lo tenía de pie, era prácticamente un santo. Mientras Robert guardaba sus objetos de valor en el bolsillo, les sonrió con suficiencia. Gracias por su cooperación, caballeros. Consideren esto como una valiosa lección de vida. Si quieren sobrevivir en el mundo del crimen, mejoren sus tácticas. En serio, háganlo mejor. Se marchó, dejando a los dos atracadores atónitos y sin un céntimo. Ahora armado, con dinero en mano y mucho mejor equipado, Robert salió a la concurrida calle de Brooklyn. Se sentía extrañamente lleno de energía. Asaltar a asaltantes no era su plan original, pero la vida se trataba de improvisar, y en su nueva carrera de mercenario, necesitaría mucha práctica en eso. Sus ojos volvieron rápidamente a la tarjeta negra. Jeff Mond, la banda rusa de Ross. Robert sonrió con amargura. Quizás no había planeado dedicarse a esto, pero si quería sobrevivir en este mundo, necesitaba poder, recursos y aliados. Lo que más necesitaba era desbloquear esos títulos. Tal vez Jeff Mond sería el primer paso hacia ese objetivo. Robert paró un taxi que pasaba, asomándose a la ventanilla mientras bajaba. ¿Sabes dónde encontrar a la banda de Ross? El taxista parecía escéptico, pero un billete de $20 le hizo cambiar de opinión rápidamente. Sube. Mientras el taxi arrancaba, Robert volvió a mirar el panel de control. Seguía bloqueado, seguía sin haber objetivos confirmados. Sabía que no sería fácil. Pero Robert estaba preparado para el desafío. Al fin y al cabo, la inmortalidad conlleva ciertas ventajas, como tener infinitas oportunidades para hacer las cosas bien. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. Condiciones extremas. Los dos aspirantes a atracadores no llevaban precisamente grandes fortunas encima.
Aparte de unos cuantos billetes arrugados, los objetos más valiosos eran un par de teléfonos móviles destrozados y 2 dientes de oro ensangrentados que Robert había arrancado a la fuerza. En cuanto a sus dudosas zapatillas Agg, en cuanto percibió el penetrante olor a pies sudados, Robert las tiró sin dudarlo al contenedor de basura más cercano. Había cosas que ni él mismo tocaría. Con algo de dinero por fin en el bolsillo y una pistola robada escondida en la capucha de su sudadera, Robert se movió con rapidez. Paró un taxi amarillo destartalado y se deslizó en el asiento trasero con un suspiro cansado. ¿A dónde?, preguntó el conductor sin volverse. Robert leyó una de las ubicaciones que Weasel le había dado. El tiempo corría. Si no terminaba pronto ese contrato, acabaría durmiendo en una caja de cartón, y las calles de Nueva York eran un mal lugar para alguien sin identificación, sin respaldo y con una recompensa por su propia ignorancia. Y cayó la noche sobre la ciudad, y con ella llegó el latido de Nueva York. El zumbido interminable de los neumáticos, las luces de neón que pintaban reflejos en las calles resbaladizas por la lluvia y el incesante ajetreo de la humanidad. En un rincón sórdido de la costa oeste de Manhattan, Robert salió del taxi. El viaje le había dejado casi todo el dinero robado. Miró a su alrededor. Este es el último lugar, murmuró Robert, metiendo las manos en los bolsillos de su sudadera. Maldito Weasel y su información garantizada. He revisado todos los lugares de la lista y aún no hay rastro del objetivo. La frustración lo carcomía. Sospechaba que Weasel lo había engañado, dándole información falsa solo para quedarse con el depósito. Pero ya no había vuelta atrás. Cruzó la calle y entró en un viejo complejo de apartamentos. La pintura se desprendía de las paredes y las luces fluorescentes parpadeantes del techo zumbaban como abejas enfurecidas. Robert se dirigió a los ascensores, repasando su plan. Sencillo y limpio. Encuentra a Jeff Mont. Síguelo discretamente. Espera un lugar tranquilo, aprieta el gatillo y desaparece. Sin testigos, sin calor. Fácil. El ascensor se abrió con un pitido. Robert apretó con más fuerza la pistola que escondía bajo su sudadera con capucha. Hagámoslo. Y timbre. Las puertas del ascensor se abrieron con un cansado chirrido mecánico, y Robert se quedó inmediatamente paralizado. Justo afuera se alzaba un muro de músculos. 5 hombres rusos grandes y fornidos, todos armados, le devolvieron la mirada. Justo en el centro, sujetando un maletín plateado, estaba su objetivo. Jeff Mont. Todos permanecieron completamente inmóviles. Por una fracción de segundo, nadie se movió, nadie respiró. Sus ojos se clavaron en la pistola que Robert sostenía en la mano. Robert tosió con incomodidad, esbozó una sonrisa fingida y dijo: «Entonces, si les dijera que solo estoy de paso, ¿me creerían?». Un latido. Y luego el caos. «Deshágase de él». Ladró alguien. Los rusos alzaron sus armas y abrieron fuego sin dudarlo. Da. El ascensor se iluminó con fogonazos. Las balas impactaron el cuerpo de Robert con brutalidad, lanzándolo contra la pared metálica. La sangre salpicó por todas partes. Sus extremidades se estremecieron al recibir el impacto, y en segundos, se desplomó inerte contra la pared. Los disparos cesaron. El olor metálico de la sangre llenaba el ascensor. Jeff Mont se secó el sudor de la frente, maldiciendo. «Joder. ¿De dónde diablos ha salido este tío? ¿Tal vez otra banda se enteró de nuestro trato?», preguntó uno de los hombres con nerviosismo. «Los idiotas no enviarían ni a un solo tipo», gruñó Jeff. «Da igual. Muerto está muerto. Tenemos problemas más importantes». Los hombres entraron en fila en el ascensor, pasando por encima del cadáver de Robert sin siquiera mirarlo. Su prioridad era el trato, no la limpieza. Nadie notó que los dedos de Robert se movieran ligeramente. O sus ojos, empapados de sangre, se abren parpadeando. O el tenue brillo dorado cuando su cuerpo expulsó las balas incrustadas en su carne. Y cuando el ascensor comenzó a descender, Robert se impulsó hacia arriba. El dolor le atravesaba, pero no le importaba. Su cuerpo ya se estaba curando, reparando los tejidos y uniendo los huesos fracturados en segundos. Levantó su pistola, aún resbaladiza por la sangre, y la apuntó a sus espaldas. Bang. 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 El cañón brilló 5 veces. Uno tras otro, los rusos cayeron como marionetas a las que les han cortado los hilos. Solo Jeff Mont permaneció de pie, mirando a Robert con puro horror sin filtro. Robert dio un paso al frente, con el cuerpo aún medio empapado en su propia sangre. Sus ojos dorados brillaban como los de un demonio.
Buh. Dijo Robert. Jeff Mond retrocedió tambaleándose, casi tropezando con la caja plateada. Mientras tanto, el panel de control del juego de Robert cobró vida. Progreso de desbloqueo. 1:15 parpadeó. ¿Solo uno? Murmuró Robert, confundido. Me acabo de fumar 5. ¿Dónde está mi bono? Frunciendo el ceño, volvió a comprobar el mecanismo de desbloqueo del panel. Eliminar 15 criminales de alto riesgo. Entrecerró los ojos para mirar los cuerpos. Basándose en experiencias anteriores, Robert se dio cuenta de algo sombrío. Solo uno de los 5 rusos muertos contó realmente para el logro. Los demás, no cumplían con el estándar de alta amenaza. Quizás solo eran músculos tontos. O pasantes. Robert apuntó con su arma a Jeff Mond y volvió a revisar el panel. El objetivo no cumple las condiciones. ¿Me estás tomando el pelo? Dijo Robert en voz alta. Jeff Mond, al oír el disgusto en su voz, se encogió aún más contra la pared. Vendes armas ilegalmente, murmuró Robert. Traficas con productos químicos. Tienes más cargos por asesinato que una guía telefónica y volvió a mirar el panel. El objetivo no cumple las condiciones y aún así no cumples los requisitos. Jeff murmuró algo en ruso. Robert negó con la cabeza, visiblemente decepcionado. Eres una vergüenza para los villanos de todo el mundo. Él usó su pistola. Al menos intenta morir con un poco de dignidad. Jeff cerró los ojos. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 13. Es un trato justo y equitativo. Robert estaba de mal humor. Cuando aceptó este trabajo de mercenario, pensó que después de unas cuantas muertes sencillas, podría desbloquear su siguiente logro con facilidad. En cambio, la realidad le dio un duro golpe. De los 6 gánsteres a los que se había enfrentado, incluido su objetivo principal, Jeff Mond, solo uno calificaba como un verdadero villano según los estándares de su sistema. Solo uno. Eso le dejó pensando en los demás. ¿Acaso dirigían orfanatos en secreto los fines de semana? ¿Apadrinaban cachorros sin hogar? ¿Tejían suéteres para ancianos? No pudo evitar imaginarse a uno de esos rusos corpulentos regando suavemente una planta de interior y susurrándole. Crece fuerte, pequeña, justo antes de apuñalar a alguien esa misma noche. Timbre. El ascensor dio un pequeño tirón al llegar a la planta baja. Las puertas comenzaron a abrirse con un crujido. Robert giró levemente la cabeza hacia Mond, que seguía allí de pie, paralizado y empapado en sudor frío. Los ojos de Mond se dirigieron hacia las puertas que se abrían, hacia la posibilidad de huir. Pero Robert no se movió. Se quedó mirando fijamente. Y bajo esa mirada fría e inquebrantable, Mond no se atrevió ni a moverse. En cambio, se quedó paralizado como una muñeca rota, con el estuche plateado aún aferrado con fuerza entre sus nudillos blancos. Tras una lenta deliberación, Robert extendió la mano y pulsó con calma el botón del último piso. Las puertas del ascensor se cerraron de nuevo con un chirrido. Y una vez más, fueron encerrados en una pequeña caja de metal llena de cadáveres y sangre. Hermoso. Y Mond fue el primero en hablar, con la voz temblorosa. Hermano, no nos conocemos, ¿verdad? Quizás ha habido un malentendido. Soy de la banda Ross. Si me tocas, toda la organización rusa Ross te dará caza. Las palabras salieron apresuradas, desbordadas de desesperación, pero su tono siguió siendo dolorosamente humilde. La versión criminal de la diplomacia. Amenazar suavemente, sonriendo mientras se hace. Robert simplemente le devolvió la sonrisa. No estoy aquí para matarte, dijo, casi alegremente. Solo tengo algunas preguntas. Mond se puso rígido. ¿Era este tipo un espía de una banda rival? ¿Estaba recopilando información? ¿Intentaba invadir su territorio? Aún así, Mond no veía otra salida que la cooperación. ¿Qué quieres saber? Robert apuntó con indiferencia al cañón de su pistola al montón sangriento de cadáveres esparcidos por el suelo. Dime, dijo Robert con ligereza, de entre todos ellos, ¿cuál fue el peor? Mond parpadeó. Por un segundo, se preguntó si había oído mal. ¿Lo peor? Repitió sin expresión. Robert asintió. Sí. ¿Cuál de ellos era el verdadero cabrón? Mond vaciló, confundido y cauteloso. Quiero decir, ¿son todos igual de malos? La sonrisa de Robert se ensanchó. Intentar otra vez.
Mond miró con ansiedad la pantalla del ascensor que descendía. El último piso se acercaba rápidamente. Al ver el dedo de Robert posado con desgana en el gatillo, reaccionó de inmediato. Vale, vale. Es ese tipo. Exclamó, señalando apresuradamente uno de los cadáveres. Era uno de los hombres de confianza de Vladimir. Ejecuciones, envíos de droga, secuestros y de todo. Los ojos de Robert brillaron con interés. HMM. ¿Y de qué trataba esta pequeña reunión? La garganta de Mond se movió. Se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero bajo la mirada de Robert, supo que mentir ya no era una opción. Con mano temblorosa, Mond abrió la caja plateada. En el interior había bolsas cuidadosamente empaquetadas con cristales transparentes. Sustancias ilegales. Robert silbó suavemente. Con razón estabais tan ocupados. Contempló el contenido durante un instante, mientras un pensamiento se formaba en su mente. ¿Transportar drogas ilegales? ¿Vender armas? ¿Tráfico de personas? Eso sí que sonaba a comportamiento delictivo que podría satisfacer la retorcida noción de villanía digna de su sistema. Una idea encajó a la perfección. Robert extendió la mano con naturalidad. Dame el maletín. Mond apretó la mandíbula, pero no se atrevió a negarse. Con manos temblorosas, entregó el caso. Robert sonrió aún más. No te preocupes. Soy un hombre justo. Yo lo pagaré. Mond parpadeó confundido. Robert se palpó los bolsillos, sacando finalmente los últimos y lamentables restos de su dinero. 2 billetes de $1 arrugados y una sola moneda de 5 centavos. Los examinó con ojo crítico, suspiró y luego volvió a guardar los billetes en su bolsillo. Demasiado generoso. En cambio, lanzó la moneda de 5 centavos hacia Mond. Tintinar. Rebotó en el pecho de Mond y aterrizó en sus manos. Ahí está, dijo Robert solemnemente. El pago. Mond se quedó mirando la moneda. Una sola moneda de 5 centavos. Por cientos de miles de dólares en productos ilegales. Su rostro se contrajo violentamente. Abrió la boca para negarse, pero la mirada de Robert le heló la sangre. La sonrisa de Robert se tornó gélida. ¿Qué ocurre? ¿Me estás insultando? Los instintos de supervivencia de Mond le gritaban. No. No, gracias, muchísimas gracias, dijo Mond apresuradamente, agarrando la moneda como si fuera una reliquia preciosa. Robert asintió, satisfecho. Bien. Que conste que esta fue una transacción justa y equitativa. Sin tratos turbios. Sin robos. Capitalismo puro y limpio. Mond quería llorar. El ascensor finalmente llegó al último piso. Las puertas se abrieron con un chirrido, dejando al descubierto un pasillo vacío y tenuemente iluminado. Robert salió con el estuche de plata bajo el brazo y la pistola colgando perezosamente a su lado. Volvió la mirada hacia Mond, que seguía inmóvil en el ascensor empapado de sangre, aferrado a la moneda de 5 centavos como si fuera su salvavidas. Ah, y un consejo, dijo Robert con indiferencia por encima del hombro. Quizá deberías empezar a usar las escaleras. Mond se desplomó contra la pared, casi sollozando de alivio cuando las puertas se cerraron de nuevo. Juró que si sobrevivía a esta noche, jamás volvería a hacerlo. No volvió a subir a un ascensor hasta el final de su vida. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 14. ¿Cómo se crean los malos timbre? El ascensor finalmente llegó al último piso. El sonido sordo de la campana parecía martillar directamente en el cráneo de Mond. Tenía los nervios tan tensos que apenas podía respirar. En ese momento, si pudiera elegir entre salir corriendo del ascensor o saltar del edificio, probablemente habría considerado seriamente la segunda opción. Mond se secó el sudor de la frente. Entonces, ¿puedo irme ya? Robert echó un vistazo despreocupado al panel del juego que flotaba en su campo de visión. Objetivo. No cumple las condiciones. Su sonrisa se desvaneció. No. A Mond se le heló la sangre. Apretó los puños instintivamente, pero el recuerdo de cómo Robert había sobrevivido a un auténtico bautismo de fuego ruso le hizo reconsiderarlo rápidamente. Con un suspiro tembloroso, forzó una sonrisa más fea que una foto policial. Entonces, por favor, dígame qué quiere. Cooperaré. Lo que sea. Robert sonrió con aprobación. ¿Ves? Me gustan las personas directas.
Le metió a la fuerza el estuche de plata aún repleto de cristales ilegales en los brazos de Mont. La caja vuelve a ser tuya. Mont parpadeó. ¿Eh? Robert entrecerró los ojos. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Paga. ¿O piensas prostituirte gratis? Mont lo miró fijamente sin expresión. ¿No fue Robert quien le dio la caja? Cuando la expresión de Robert se ensombreció, Mont, con sensatez, tragó su confusión, rebuscó en su bolsillo y sacó la sucia moneda de 5 centavos que Robert le había arrojado originalmente. Robert frunció el ceño con disgusto. ¿En serio? ¿Una propina de 5 centavos? ¿Intentas insultarme? Mont lo miró con impotencia. Tú me diste esto. Aún así, presintiendo el creciente peligro, obedientemente sacó todo el dinero que tenía y se lo puso en la palma extendida de Robert. Robert guardó los billetes en su sudadera con satisfacción y sonrió cálidamente. Recuerda. Esta es una transacción justa y transparente. Nada de negocios turbios. Justo y equitativo, mi trasero. Mont dejó de pensar por completo. En ese momento, sobrevivir la noche era su único objetivo. Y tras cerrar su trato comercial, Robert volvió a mirar el panel del sistema. Aún no hay reconocimiento. Sigue sin desbloquearse. Frunció el ceño. ¿No es suficiente? Se me ocurrió una idea. Sin dudarlo, Robert sacó un billete del fajo de dinero que acababa de coger y se lo devolvió a Mont. Compra la caja. Mont. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. 2 minutos después. Robert estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón del ascensor, observando con satisfacción cómo se actualizaba la interfaz del sistema. El objetivo cumple las condiciones. Éxito. Su apuesta había dado resultado. Mediante varias transacciones rápidas y sin sentido, la implicación de Mont en actividades delictivas se había disparado técnicamente. Robert sonrió para sí mismo. Lo había averiguado. El sistema no solo tenía en cuenta la naturaleza de la persona, sino que la juzgaba en función del pecado acumulado. Se trataba de la participación en el crimen. Los tratos, las actividades ilegales, el peso inmenso de la criminalidad sobre el alma. Los miembros de pandillas como Mont, que ocupaban los puestos más bajos en la jerarquía, normalmente no tenían suficientes delitos como para ser contabilizados. Pero después de que Robert lo ayudara a completar múltiples transacciones ilícitas, el historial delictivo de Mont se había expandido considerablemente hasta alcanzar un nivel que merecía ser investigado por el sistema. Mont, sin siquiera darse cuenta, había evolucionado de matón de poca monta a un villano pecador certificado. De nada. Robert apuntó con su pistola. Mont abrió la boca para suplicar estallido. Mont se desplomó en un montón. Robert echó un vistazo al panel. Progreso de desbloqueo. 2:15. Otro menos. Quedan 13. Y a la 1 de la madrugada, Robert se había aseado, se había puesto ropa más limpia que había robado de la lavandería del apartamento y había regresado al bar de la hermana Margaret. La noche aún no había terminado. Dentro del lúgubre bar, una multitud de mercenarios borrachos rugía y vociferaba alrededor de un improvisado ring de lucha. 2 hombres corpulentos se golpeaban contra el suelo mientras los espectadores apostaban fuerte al resultado, con sus pistolas y cuchillos reluciendo en sus cinturones sin el menor intento de ocultarlos. El lugar apestaba a sudor, sangre y whisky barato. Fue casi irreconfortante. Con un último y espeluznante crujido, uno de los luchadores se desplomó. Weasel se acercó tranquilamente, le tomó el pulso y anunció: «Está vivo». Los gemidos resonaron en la sala mientras varias personas, frustradas, rompían sus boletos de apuestas. A nadie le importó el hombre inconsciente que se desangraba en el suelo. Simplemente volvieron a sus bebidas y juegos de billar como si nada hubiera pasado. Sin duda, mercenarios. Robert negó con la cabeza, divertido, y se dirigió a la barra. Dejó caer el estuche plateado sobre el mostrador con un fuerte golpe, seguido de la tarjeta negra de sumisión. Comadreja ni siquiera pestañeó. ¿Objetivo eliminado? Robert asintió. Tengo fotos si necesitas pruebas. Siempre tan listo, dijo Weasel, agarrando la tarjeta negra y guardándola. Si coincide con la información, pronto recibirás el resto del pago. Menos el depósito que te presté, más la comisión del 10% de la gente. Robert sacó un teléfono destartalado, el que había robado antes, y también lo colocó sobre el mostrador. Estoy intentando abrir una cuenta bancaria, dijo. Pero hasta entonces, efectivo, por favor. De acuerdo, dijo Comadreja encogiéndose de hombros.
Pero sabes que hay una comisión adicional por manejo de efectivo, ¿verdad? Da igual, dijo Robert. Con tal de que gaste. Comadreja soltó una risita mientras limpiaba un vaso mugriento. Aprendes rápido, novato. Robert dudó un instante y luego preguntó. ¿Conoces algún sitio donde pueda quedarme un tiempo? ¿Algún sitio sin mucho papeleo? Weasel arqueó una ceja. Tampoco llevas identificación, ¿eh? Igual que Wade. Reflexionó un instante. Tengo una casa segura que está cogiendo polvo. Necesita una limpieza, pero es segura. Te la alquilaré barata. Bueno, relativamente barata. Simplemente lo descontaré de tus ingresos. Robert sonrió radiante. Trato hecho. Sintiendo generosidad, sacó un pequeño fajo de billetes y 2 dientes de oro manchados de sangre, y los dejó caer sobre la barra. Para celebrarlo, la primera copa corre por mi cuenta. La comadreja se quedó mirando los dientes. Luego, al dinero. Luego, de vuelta con Robert. Decidió sabiamente no preguntar. En cambio, su mirada se desvió hacia el misterioso estuche plateado. ¿Qué hay en la caja? Preguntó con cautela. Los ojos de Robert brillaron. Una herramienta para crear villanos. ¿Qué? Robert se inclinó hacia adelante, bajando la voz dramáticamente. Una caja. Unos cuantos intercambios rápidos. Y zas. Villano certificado al instante. Genial para engrosar el currículum. Comadreja retrocedió de inmediato. Ni hablar. Le hizo un gesto para que se marchara, arrepintiéndose ya. La pregunta. Robert simplemente se rió. Otro inocente potencial salvado. Por ahora. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 15. El demonio de la caja a la mañana siguiente. Robert finalmente consiguió la llave de Weasel y prácticamente salió corriendo para ver su nuevo hogar. Tras seguir la dirección, llegó a un edificio de apartamentos que parecía haber perdido la esperanza de vivir en algún momento de los años 80. La pintura desconchada de las paredes, las escaleras de incendios oxidadas, los balcones hundidos, todo gritaba alquiler barato y probable tétanos. El edificio tenía solo 6 pisos y estaba rodeado de otras estructuras igualmente abandonadas. La calle estaba repleta de tiendas, barberías, casas de empeño y tiendas de conveniencia sospechosamente sin nombre. A pesar de su aspecto descuidado, el ambiente no estaba mal. Sin embargo, la ubicación causó cierta sorpresa. Robert echó un vistazo al letrero de la calle y sonrió con sorna. Costa oeste de la isla de Manhattan. A pocas cuadras al este se encontraba Hell's Kitchen, el legendario barrio marginal donde criminales y justicieros prácticamente se tropezaban unos con otros cada noche. Un barrio encantador, pensó Robert con ironía. Pero después de sobrevivir a los horrores del Instituto de Investigación durante 2 meses, ya pocas cosas podían asustarlo. Subió las escaleras y encontró la supuesta casa segura de Weasel, según el número de la puerta. Robert empujó la puerta crujiente e inmediatamente sintió arcadas. El olor a putrefacción y moho lo golpeó como un mazazo. Dentro, el lugar parecía haber sido escenario de al menos 3 apocalipsis zombies. El sofá tenía más agujeros que tela. La alfombra era un foco de infección, manchada hasta el extremo. Periódicos cubrían las ventanas y un televisor antiguo, que probablemente no funcionaba desde la época de Reagan, yacía lateado en un rincón. Robert permaneció de pie en la puerta durante un largo rato, observando la zona del desastre. Sí, voy a necesitar guantes, murmuró. Dejó caer su caja de plata sobre la única mesa semiestable y se arremangó. Hora de limpiar. Y durante los días siguientes, Robert se mantuvo ocupado. Entre fregar suelos y deshacerse de muebles que parecían sacados de un depósito de pruebas, siguió aceptando encargos de Weasel. Ahora que tenía un techo medianamente funcional sobre su cabeza y unos cuantos dólares robados más en el bolsillo, Robert podía planificar sus golpes con cuidado. Basta de precipitarse en las situaciones a ciegas. Con más tiempo y recursos, podría acechar adecuadamente a sus objetivos, estudiar sus hábitos y preparar eliminaciones limpias. Desde luego, Robert tampoco olvidó su objetivo final. Eliminar a los villanos pecadores. Y si no podía encontrar suficiente de forma natural, simplemente la creaba. Al fin y al cabo, tenía la herramienta perfecta para ello. Su fiel caja de plata para crear villanos.
Y comenzaron a circular rumores. Al principio, solo se susurraba en callejones oscuros. Luego empezó a aparecer en bares, lugares de reunión de pandillas e incluso en los informes policiales. El bar de la hermana Margaret no fue una excepción. 2 mercenarios estaban sentados en la barra, enfrascados en un animado cotilleo. Oye, ¿has oído hablar de ese tipo que lleva la caja plateada? Dijo uno. ¿La caja plateada? Resopló su amigo. Ya lo sabías, tío. Ese bicho raro lleva días molestando a las pandillas. No, yo sé toda la historia, dijo el primero, bajando la voz. Cada vez que encuentra a algún pobre gángster de poca monta, lo obliga a comprar la caja. ¿Y? Y después de que lo compran, él da la vuelta y lo recompra con unos billetes arrugados. El segundo mercenario parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Voltear cajas? Ni de lejos. El primero se inclinó hacia adelante. Luego les hace comprarlo de nuevo. Una y otra vez. Como una casa de empeños infernal. El segundo mercenario se estremeció. Hombre, eso ni siquiera es un robo. Eso es guerra psicológica. Exactamente, convino el primero solemnemente. Empezaron a llamarlo y el demonio de la caja. Al otro extremo de la barra, Weasel suspiró pesadamente y giró la cabeza. Allí, sentado tranquilamente con una Happy Fat House Cola, estaba el tema de la conversación. Robert. Justo a su lado, sobre el mostrador como un trofeo orgulloso, estaba la infame caja negra. Comadreja se acercó y se apoyó en la barra, mirando a Robert con una expresión compleja. ¿Sabes? Dijo, antes pensaba que Wade era el tipo más raro que conocía. Señaló a Robert. Me equivoqué. Robert arqueó una ceja. ¿Qué? Comadreja señaló la caja. Literalmente estás obligando a tus víctimas a comprar tu estúpida caja una y otra vez hasta que se mueran o imploren clemencia. Robert resopló indignado. Oye, cuidado con lo que dices. Sin pruebas, eso es difamación. Me estás restregando la evidencia en la cara. Espetó Comadreja, señalando con el dedo la caja negra. Ayer era plateada, genio. Todavía puedo oler la pintura fresca. Robert soltó una risita y se encogió de hombros. Un pequeño disfraz nunca le ha hecho daño a nadie. Comadreja negó con la cabeza. Al menos podrías fingir ser profesional. Robert se reclinó con aire de suficiencia. Oye, funciona. Golpeó el panel de control de su sistema con una sonrisa. Progreso de desbloqueo. 7:15. Tras días de duro trabajo, ya había superado el punto medio para desbloquear el título de supertirador de nivel secundario. Su método era lento, pero constante, y lo mejor de todo, completamente bajo su control. Un objetivo a la vez. Una transacción a la vez. Sin complicaciones, sin testigos. Bueno, hay menos testigos. Comadreja se ajustó las gafas, adoptando un semblante más serio. Bromas aparte, deberías saber que la noticia se está difundiendo. Robert se encogió de hombros. Por supuesto que sí. Soy inolvidable. No, me refiero a palabrotas. Comadreja bajó la voz. La banda de Ross te está buscando. Con ahínco. Ofrecen dinero a cambio de información. Al parecer, alguien les robó mercancía muy valiosa. Su mirada se dirigió significativamente a la caja negra. Robert dio un sorbo a su cola. ¿Te refieres a mercancía ilegal? Comadreja arqueó una ceja. Semántica. Robert sonrió con sorna. No estoy robando. Estoy protegiendo el contrabando de la gente mala. Dio una palmadita orgullosa a la caja negra. Esto es ahora un tesoro nacional. Comadreja murmuró entre dientes. Más bien un desastre nacional pero no insistió más. Los mercenarios tenían un código sencillo. Si aún no estabas muerto, todo iba bien. Robert se recostó con una sonrisa de satisfacción. La leyenda del demonio de la caja iba en aumento. Y aquello era solo el comienzo. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31. Reflexiones de los creadores. Dragonscribe31. Dragonscribe31. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 16. Transacciones de pandillas al día siguiente. Cuando Robert recogió el sobre que le había dejado Weasel, prácticamente tarareó de emoción. Dentro estaba su botín. Un juego completo de documentos de identificación falsificados. Licencia de conducir, historial médico, número de seguro social e incluso un historial fiscal falso. Todo lo que un ciudadano normal y respetuoso de la ley podría necesitar.
Weasel arrojó la carpeta sobre el mostrador con una mirada de desdén. Todo lo que pediste, dijo. Solo no te metas con Hacienda. Puede que te salgas con la tuya engañando a la policía o a la Dirección General de Tráfico, pero el fisco te enterrará tan hondo que hasta tus descendientes lo sentirán. Robert sonrió tímidamente. Se había estado preguntando si todo el dinero en efectivo y los bienes liberados que estaba recolectando estaban sujetos a impuestos. Probablemente, decidió, pero lo que el tío Sam no sabe no me hará daño. A decir verdad, Robert quedó impresionado. Las falsificaciones de Weasel eran de primera categoría, y rápidas. En tan solo unos días, Robert pasó de ser un fantasma a un ciudadano común. Ya no tendría que preocuparse por los controles de identidad ni por ser detectado en una investigación de antecedentes. Robert guardó cuidadosamente los documentos en su chaqueta. Por cierto, preguntó con naturalidad, ¿has sabido algo de Wade? Comadreja se encogió de hombros. La última vez que lo vi, estaba cubierto de sangre, parecía un carnicero. Creo que se unió a una red clandestina relacionada con Francis, ya te imaginarás cómo acabó la cosa. Roberta sintió con gesto sombrío. No necesitaba detalles. Ambos habían sufrido dentro de aquel instituto. Huesos rotos, mentes destrozadas. La diferencia era que Wade era una olla a presión a punto de estallar. Robert había tenido la suerte de conservar la cordura casi intacta. Principalmente. Wade merecía su venganza. Y cuando llegara el momento, Robert estaría allí para ayudar. Pero por ahora, eso se lo dejo a él, dijo Robert. Yo. Tengo cosas más importantes que hacer. Acarició la caja negra que tenía al lado como si fuera un amigo de confianza. Comadreja hizo una mueca. ¿Hablas en serio? Robert sonrió. Oye, estoy haciendo un servicio público. Combatiendo el crimen, una transacción ilegal a la vez. Más bien traumatizar a la mitad de las pandillas de Brooklyn, murmuró Weasel. Ignorándolo, Robert se inclinó hacia él con avidez. ¿Y bien? ¿Tienes algún encargo nuevo para mí? Comadreja se rascó la nuca con torpeza. Sí, sobre eso, Robert entrecerró los ojos. ¿Qué? Has sido demasiado eficiente, dijo Weasel. La mayoría de las comisiones de pandillas menores ya están saldadas. Nadie quiere malgastar dinero en sicarios. Es demasiado arriesgado. No vale la pena. Robert se desplomó en su asiento. Tenía la esperanza de completar algunas misiones más de bajo riesgo para terminar de desbloquear su siguiente talento. En cambio, le faltaban 8 villanos y se había quedado sin presas fáciles. Maldita sea. Murmuró. Al ver la decepción de Robert, Weasel sonrió con sorna. Sabes, siempre podrías usar tu dispositivo de entrenamiento de villanos con civiles al azar. Robert, con rostro inexpresivo, dijo. No soy tan malvado. Suspiró profundamente. Bien. Solo recomiéndame algo que al menos involucre a verdaderos criminales. Weasel rebuscó entre las cartas negras que había detrás de la barra y sacó unas cuantas. Robert las hojeó rápidamente hasta que una le llamó la atención. Una comisión relacionada con un envío de una banda. Mayor riesgo. Mayor recompensa. Y con suerte más villanos. Me llevo esta, dijo Robert, dando un golpecito a la tarjeta. ¿Estás seguro? Weasel arqueó una ceja. Esto es muy serio. No son unos delincuentes callejeros. Primero te disparan y luego incineran el cuerpo. Robert sonrió. No busco peleas que no puedo ganar. Ah, y por cierto, se inclinó más hacia él. Necesitaré algo de equipo. Comadreja frunció el ceño con suspicacia. ¿Qué tipo de equipo? Robert sonrió dulcemente. C4. Mucho. Esa noche. La niebla llegó desde el río, cubriendo las calles ruinosas de Brooklyn con una bruma espesa. Bajo el resplandor enfermizo de una solitaria farola, un destartalado camión de 18 ruedas se detuvo con un estruendo junto a la acera. Su motor tembló y luego se quedó en silencio. Un instante después, varios hombres corpulentos bajaron, chapoteando con sus botas en los charcos de barro. Maldiciones con acento ruso llenaron el aire mientras descargaban las cajas del remolque. Con fusiles automáticos colgados despreocupadamente al hombro, parecían hombres que no se molestaban en obtener permisos, ni testigos. Uno de ellos, fumando un puro barato, limpió el agua de lluvia de la caja de carga y ladró. En marcha. Al jefe no le gustan las demoras. Cruzaron la calle hacia una puerta de acero oxidada. La entrada a un antiguo almacén de envasado de carne que olía a sangre y moho. El líder, que mascaba un puro, golpeó la puerta con el puño enguantado. Contraseña. Ladró una voz desde dentro. Vladimir nos envió.
Sostener. La puerta de hierro se abrió chirriando sobre sus goznes, dejando al descubierto un estrecho pasillo revestido de planchas colgantes de cerdo congelado. En el interior, el ambiente era denso y frío. En una mesa en el centro del almacén, otro grupo de hombres jugaba al póker ociosamente, con fajos de billetes y fichas de póker esparcidos por la superficie. Cuando entraron los rusos, los jugadores de cartas se pusieron inmediatamente tensos. Uno se levantó, se acercó con paso lento a los estantes de carne y, con un hábil movimiento de muñeca, abrió uno de los trozos. Un destello de plástico apareció dentro del corte. Bolsas de cristal transparente cosidas dentro de la carne como órganos ocultos. Drogas. Muchos de ellos. El líder ruso inspeccionó la mercancía, asintió con aprobación y abrió un maletín de acero. En el interior, fajos de billetes cuidadosamente apilados. 20 millones, dijo. El croupier asintió tras un rápido conteo. Un placer hacer negocios. Los rusos actuaron con rapidez y se hicieron con la mercancía. Todo transcurría sin problemas. Hasta, bum bum bum. Un fuerte golpeteo sacudió la puerta metálica del almacén. Todos se quedaron paralizados. Las manos se movieron instintivamente hacia las armas. El líder ruso entrecerró los ojos. ¿Quién demonios es ese? Continuará. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Secuestro. El repentino y violento golpe en la puerta paralizó a todos los que se encontraban dentro del almacén helado. La transacción transcurría sin problemas hace un minuto. El dinero fue contado, las drogas inspeccionadas, todo como de costumbre. Ahora, las armas se alzaron al instante. Los matones rusos y los gánsteres locales a cargo del almacén se miraron con recelo, tratando de confirmar si se trataba de una trampa. La respuesta era evidente por su mutua confusión. No lo era. El líder ruso, un hombre corpulento que parecía capaz de levantar un coche pequeño en peso muerto, fue el primero en recuperarse. Dio una orden a gritos, y todas las armas de la habitación apuntaron hacia la puerta de hierro. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz gutural. Una voz tranquila se deslizó a través del acero. Un simple transeúnte. ¿Transeúnte? Nadie se lo creyó ni por un segundo. Las bandas no reciben visitas ocasionales. No aquí. No durante una transacción de drogas. ¿Quién demonios eres?, ladró de nuevo el ruso, apretando con fuerza el gatillo de su AK. Dentro del almacén, la atmósfera se volvió aún más tensa. Un solo movimiento en falso podía desatar una lluvia de balas. La voz de fuera respondió con fingida alegría. ¿No podemos simplemente sentarnos a hablar como personas civilizadas? Habla con tu madre. Lárgate de aquí si no quieres morir. Gritó alguien desde dentro. Sí, lárgate. Añadió otro. La puerta de hierro crujió al abrirse lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ello. Y entonces, lo vieron. Robert entró con aire despreocupado en el almacén, sonriendo como si acabara de colarse en una fiesta. Llevaba una chaqueta gruesa sobre la ropa, y sujeto a ella, brillando bajo la luz parpadeante, había un cinturón repleto de explosivos C4. Unas diminutas luces rojas parpadeaban con ritmo constante, y un suave pitido rítmico resonaba en la habitación. Los dedos de los mercenarios se congelaron sobre los gatillos. Incluso al gánster más valiente de entre ellos se le secó la boca. Nadie se atrevió a disparar. Nadie se atrevía ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Porque si esa bomba era real y la arrogancia confiada de Robert sugería que definitivamente lo era, cualquier movimiento repentino podría convertir todo el edificio en un cráter humeante. El líder ruso fue el primero en romper el silencio. Tragó saliva con dificultad, dio un paso al frente con bravuconería fingida y dijo: «Somos la banda de Ross». ¿Sabes lo que eso significa? Robert no respondió de inmediato. En cambio, entró tranquilamente en el almacén, y, para horror de todos, se dio la vuelta y cerró la puerta de hierro tras de sí con un suave tintineo. Se estaba encerrando a sí mismo, con ellos. Ya no cabía duda. El hombre estaba loco. Incluso los criminales más curtidos sintieron un escalofrío. Robert se volvió, aún sonriendo, y se dirigió a la sala. «Sentémonos todos a charlar, ¿sí? ¿Hablar? ¿Con este loco? Sigue soñando. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?»
Ladró de nuevo el líder ruso, ahora con más cautela. Ya te lo dije, dijo Robert alegremente. Solo era un transeúnte. Abrió los brazos de par en par. De verdad. Solo estaba dando un paseo, vi la luz encendida y pensé en saludar. En la sala, los rostros de los gánsteres se contorsionaron en expresiones de pura incredulidad. Robert inclinó la cabeza pensativo y luego añadió. Ah, y por cierto, un pequeño aviso, ¿qué pasa si mi frecuencia cardíaca supera los 120? Golpeó suavemente el C4 parpadeante contra su pecho. Auge. Por un instante, el almacén quedó en completo silencio. Entonces caí en la cuenta. Detonación activada por latido cardíaco. En otras palabras, si lo asustaban, si lo estresaban aunque fuera un poco demasiado y todos morirían. Bajen las armas. Gritó el jefe del almacén, casi tropezando con sus propios pies al bajar su ar. Uno a uno, los gánsteres obedecieron, dejando caer rifles y pistolas al suelo con fuertes estrépito. El sudor les corría por la cara. Incluso el corpulento ruso tragó saliva con dificultad y forzó una sonrisa incómoda. Tienes razón, dijo con voz un poco aguda. Deberíamos hablar. Con mucha calma. Oye, que alguien le traiga un café al señor. El jefe del almacén se estremeció. Era su edificio, maldita sea, pero no se atrevió a discutir. Se tambaleó y se fue a buscar una taza. Mientras tanto, Robert cruzó la habitación con aire fanfarrón, tarareando en voz baja, y acercó una silla a la mesa de metal que había en el centro. Hizo un gesto cortés. Vamos, siéntense. Relajémonos todos. Si un extraño hubiera entrado en ese momento, podría haber pensado que se trataba de una negociación entre tres organizaciones criminales rivales. Ni un solo lunático que tenga a todos como rehenes con explosivos caseros. El jefe del almacén regresó con una taza de café humeante, temblando tanto que la mitad del café se derramó. Robert lo aceptó con amabilidad. Gracias, dijo. Luego dio un sorbo distraído e hizo una mueca. Uf. Necesita azúcar. Dejó la taza sobre la mesa y sonrió. Entonces. Negocios. El jefe del almacén intentó razonar con él. Hermano, ¿por qué no quitas la bomba primero, sí? No hay necesidad de tensión. Hace que sea difícil hablar. La sonrisa de Robert se ensanchó. Estás poniendo en duda mi habilidad. Dijo, fingiendo estar ofendido. Este sistema de activación es una obra maestra. Me llevó días configurar correctamente el sensor de frecuencia cardíaca. ¿Crees que es fácil? Al mismo tiempo, las luces rojas en su pecho comenzaron a parpadear más rápido y los pitidos se volvieron frenéticos. El pánico se extendió entre los gánsteres como una ola gigante. La mitad de ellos cayeron al suelo instantáneamente, agarrándose la cabeza. Incluso el líder ruso se estremeció. No, no, no. Cálmense. Cálmense. Gritó el jefe del almacén con la voz quebrada. No era nuestra intención. Es una bomba magnífica. Una verdadera obra de arte. Robert fingió calmarse, respiró hondo y el pitido finalmente volvió a la normalidad. Toda la sala suspiró aliviada. En ese momento, todos los hombres presentes se dieron cuenta de algo aterrador. No tenían el control. No los rusos. No el personal del almacén. No me refiero a los hombres con pistolas y cuchillos. El hombre al mando, era el loco atado a una bomba, tomando café y tarareando para sí mismo como si fuera un desayuno dominical. Capitán. Y quedaron completamente atrapados, sin posibilidad de recuperación. Visita nuestro Patreon para obtener más información. Hazte miembro de Patreon para leer más capítulos. Capítulos adicionales disponibles en Patreon. Patreon.com/Dragonscribe31 Reflexiones de los creadores Dragonscribe31 Dragonscribe31 ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Déjame un comentario. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 18. La lucha contra los terratenientes lunático. Esa era la única palabra que resonaba en las mentes de los dos líderes de la banda dentro del almacén. El fornido lugarteniente ruso Ross y el jefe del almacén de carne congelada conocido como Curry. Al principio, pensaron que Robert era simplemente un hombre despiadado. Un loco frío y amenazante que se colocaba bombas para forzar una negociación. Claro, eso ya se ha visto antes. Pero ahora se dieron cuenta de que no solo era peligroso, sino también impredecible. Un verdadero loco no fanfarronía sobre una bomba sensible al ritmo cardíaco.
Un verdadero loco no entra con una sonrisa, se encierra en una habitación llena de gánsteres y toma sorbos de café mientras habla de su sistema de detonación casero como si fuera un proyecto personal sacado de Pinterest. Y, sobre todo, un auténtico loco. Juega a las cartas durante un enfrentamiento con rehenes. Robert echó un vistazo a los dos nerviosos jefes de la banda, con los dedos entrelazados y la misma sonrisa cortés de siempre. Las luces rojas parpadeantes del C4 que llevaba enrollado en el pecho destellaban como adornos navideños infernales. Así que dijo con naturalidad, ya que estamos todos sentados y nos llevamos bien, mantengamos un ambiente relajado, ¿de acuerdo? El gánster ruso Ross, con el sudor corriéndole por las sienes, esbozó una sonrisa forzada. Bien, ahora que estamos tranquilos, ¿nos podrías decir qué te trae por aquí irrumpiendo así? Robert se encogió de hombros inocentemente. Nada que hacer. Solo salí a dar un paseo. Pasé por allí y me pareció un sitio acogedor. Los dos jefes parpadearon. Entró con una bomba. Dijo que solo pasaba por allí. Ninguna persona cuerda creía eso. Pero nadie se atrevió a reprochárselo. Robert saludó con la mano al grupo de secuaces que seguían congelados cerca de los trozos de cerdo y los maletines. Adelante, no dejes que te detenga. Cierra el trato. Haz como si no estuviera aquí. El trato ya está hecho, murmuró uno de los matones rusos. Robert chasqueó los dedos. Pues hazlo otra vez. Se reclinó hacia atrás como si estuviera dando órdenes a sus propios empleados. Tú, allá, vuelve a revisar la carne de cerdo. Tú, cuenta el dinero otra vez. Quiero que te esfuerces al máximo, sin errores. Si veo un solo billete arrugado, vamos a tener un problema. Los matones intercambiaron miradas de impotencia y luego miraron a sus respectivos líderes. El jefe ruso hizo una mueca. Revisa el dinero. Curry, el encargado del almacén, suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Inspeccionen la mercancía. Los secuaces refunfuñaron, pero obedecieron las órdenes. O al menos, lo fingieron. Al fin y al cabo, conocían su propio producto. No necesitaban comprobar nada. Pero Robert no se lo creía. Entrecerró los ojos. Tú. Sí, tú, ladró Robert, señalando a uno de los chicos de Curry. Ni siquiera revisas la carne de cerdo. Solo la asentiste como si la olieras. ¿Qué, tienes visión de rayos X? ¿Crees que estoy ciego? El matón se quedó paralizado a mitad de su asentimiento. Robert se levantó bruscamente y las luces rojas del C4 comenzaron a parpadear más rápido. Todos los presentes cayeron al suelo al instante. Tranquilícense todos. Gritó el jefe ruso, con la voz 2 octavas más aguda de lo normal. Podemos encargarnos de esto, añadió Curry rápidamente, agarrando al matón agresor por el cuello. A la vista de Robert, golpeó brutalmente a su subordinado hasta dejarlo inconsciente. La sangre salpicó el cemento. El matón perdió el conocimiento, y Curry lo observó jadeando. Probablemente era un agente encubierto, dijo Curry, con un leve tic en los labios. No toleramos la traición. Robert asintió con aprobación. ¿Lo ves? Ese sí que es el tipo de liderazgo que respeto. Las luces parpadeantes disminuyeron su velocidad. Todos se pusieron de pie lentamente. Basta de holgazanear. Los secuaces inspeccionaron la carne de cerdo como si fuera un tesoro sagrado. Contaron el dinero con reverencia, profiriendo afirmaciones cada pocos segundos. Billetes auténticos. Cerdo con hielo cristalino. Nada de estantes falsos. Fue la muestra de diligencia más exagerada que jamás habían hecho. Y ahora tenían demasiado miedo de fingirla. Robert regresó a su asiento en la mesa de metal, limpiando la sangre de las cartas. En fin, aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos. ¿Has oído hablar de luchar contra los caseros? Curry parpadeó. ¿Qué demonios es eso? Juego de cartas. De Oriente. Muy popular, dijo Robert mientras barajaba la baraja. ¿Estás sugiriendo en serio que juguemos a las cartas ahora mismo? Gruñó el ruso. Sí, respondió Robert alegremente. El primero en ganar se lleva el derecho a presumir. Los perdedores pagan $1000 por ronda. Eso es una locura. Murmuró Curry. Robert ladeó la cabeza, sonriendo aún más. Lo siento, ¿dijiste algo? No. Reparte las cartas. La primera ronda comenzó con Robert como propietario. Con la confianza de un veterano jugador de cartas y dos novatos sentados frente a él, los humilló por completo. ¡Bum! Combo explosivo. Puntuación doble. Dijo Robert, atrayendo el dinero hacia él.
Curry y el jefe ruso entregaron sus fichas en silencio, sin atreverse a quejarse. Ni siquiera estaban pensando en el partido. Estaban mirando al resto de sus compañeros. Y la puerta. Y el C4. De repente, uno de los inspectores de carne de cerdo se enderezó. Jefes. Inspección terminada. El ruso se levantó de un salto, con los ojos brillantes. Todo está bien. Hemos terminado. Sí. El trato está cerrado. Añadió Curry. Ambos miraron a Robert, prácticamente suplicándole. Dijiste que te irías cuando el trato terminara, ¿verdad? Preguntó el ruso. Ya terminamos. Así que, quizás podrías irte. Robert se acarició la barbilla pensativo. Eso es cierto, se animaron. Pero. Continuó. Apenas llevamos unas pocas rondas de Landlords. Eso no es suficiente para estirar las piernas. Él sonrió mientras ambos se desinflaban. Digamos que son 20 rondas. Noche de juego completa. Si llegamos a 20, me voy. Hasta entonces, repartan, cuenten, revisen. Repitan. Manténganse ocupados. Los dos jefes lo miraron fijamente, sin palabras. Sus subordinados gimieron. Robert repartió la siguiente mano. Venga, chicos, dijo con una sonrisa. Estamos creando una relación de confianza entre delincuentes. Y vosotros estáis cubriendo mis gastos con vuestras pérdidas de $1000. Es un negocio redondo. Para los aterrorizados gánsteres que se encontraban en la sala, aquello no parecía una victoria. Daba la sensación de que todos estaban jugando a las cartas con la muerte, y que el casero estaba manipulando la baraja.